Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Café y Educación Digital. En este espacio reflexionamos sobre el uso de la tecnología en el aula, sus alcances y las estrategias que podemos aplicar para potenciarla. En esta oportunidad vamos a estar conversando nuevamente con Alcira Vallejos. Ella es docente e investigadora de educación a distancia, especializada en entornos virtuales y materiales educativos digitales. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre imágenes, música y sonido con inteligencia artificial generativa. La escuchamos. Bueno, con respecto al tipo de imágenes que se pueden crear, depende del modelo, pero estos modelos generativos pueden crear una variedad de imágenes enormes, desde las más solicitadas, que son las imágenes realistas, que pueden ser en 2D o incluso en 3D. También puede ser imágenes más bien de tipo artística, donde tienen incluso la capacidad de copiar un determinado o emular, digamos, un determinado estilo, como por ejemplo de un pintor famoso o de algún otro autor que sea más o menos reconocido, lo pueden hacer. Incluso estilos, por ejemplo, que tengan que ver con una determinada productora de contenido, como podría ser Pixar o algún tipo de Disney mismo. Eso también lo pueden hacer. Imitan ese estilo y se pueden lograr imágenes realmente con estilos variadísimos. No solo eso, sino que también pueden ser imágenes con distintas técnicas. Por ejemplo, le podemos pedir que sea, indicar que sea con una imagen, por ejemplo, un cuadro pintado al óleo o con acuarela, en fin. También cómics, imágenes de tipo así infantil. Bueno, es una variedad enorme, imágenes tipo fotográficas de productos para marketing, logotipos. Y con respecto a cómo se crean las imágenes, pueden ser, en realidad, lo más común es hacer a partir de un prompt, porque son modelos que, de la misma manera de ChatGPT, también fueron entrenados con millones y millones de imágenes, pero a su vez son imágenes que están etiquetadas, de donde el modelo entiende cuál es el contenido de la imagen. Y entonces se puede obtener la imagen mediante un prompt o bien, en algunos casos, a partir de otra imagen. O sea, de una imagen genera otra, donde también a su vez le podemos sumar un prompt como para indicarle qué variaciones son las que nosotros queremos que haga sobre esa imagen inicial o original. Después, por ejemplo, otra cosa que hacen estos modelos es agrandar el contexto de la imagen. No sé si vieron en algún momento, hay una imagen que recorrió mucho internet, que era de la joven de la perla, pero que está contextualizada como si estuviera en su casa, de la Gioconda también. Eso también pueden hacer, porque copian el estilo y van agrandando hacia los costados la imagen original. Pueden también cambiar la posición de la imagen, capta la posición y pueden, por ejemplo, reemplazar una imagen por otra, pero en la misma posición, cambiar las caras. O sea, este tipo de flexibilidad va aumentando día a día y dependiendo del modelo. Los tres modelos más comunes, los más usados, son DALL-E, que ahora lo está usando mucho el chat Bing, que usa DALL-E para producir imágenes. Y después tenemos un Midjourney, que es, digamos, el más, no es gratuito, pero bueno, es el más valorado, digamos, en cuanto a la calidad de imágenes.
y Stable Diffusion, que es open source, o sea, que es gratuito, es libre, y ahora hay muchos modelos que tomaron estos datos de Stable Diffusion y crearon otros modelos semejantes, con otras características artísticas, con facilidad para hacer determinados estilos. Pero digamos que son los tres que más se usan, y bueno, cada uno con sus características, ¿no? Bueno, si nosotros queremos generar un video, podemos contar con la ayuda de ChatGPT, y lo importante en este caso, para que nos ayude a hacer el guión, lo importante en este caso es armar un prompt que realmente sea efectivo para obtener lo que nosotros deseamos. Podemos, de todos modos, sin contexto y sin nada, o con un contexto mínimo, pedirle que genere un guión para un video sobre tal tema, y lo va a hacer. Ahora, probablemente lo que suceda es que no nos va a satisfacer, no se va a adaptar a nuestras necesidades. La mayor cantidad de detalles que le demos va a ser mejor. Por ejemplo, bueno, le tenemos que dar el tema, por supuesto, pero también la audiencia, o sea, los destinatarios, como hablábamos hoy con respecto a los prompts. Entonces, después la estructura, si es que nosotros también ya tenemos una estructura pensada, por ejemplo, en 4 bloques o algo por el estilo. Después, los objetivos. Los objetivos son fundamentales porque va a armar el guión en función de los objetivos, sobre todo si es un video de tipo educativo, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos, la estructura, los destinatarios, podemos decirle una duración estimativa, eso también podría ser, un estilo, porque podría ser un estilo más formal o menos formal. Bueno, con los destinatarios, de todos modos, creo que también es un elemento más para que responda con un determinado nivel, ¿no? Y bueno, creo que esos serían los puntos más importantes que le tenemos que indicar. Bueno, con respecto a cómo se entrenan estos modelos, voy a hacer así una descripción muy sencilla porque es muy técnico, pero bueno, lo que dijimos, que ya más o menos lo adelanté, era que se hace primero una recopilación de datos, que sería la primera etapa, donde se buscan fundamentalmente datos en Internet, pero millones y millones y millones de páginas de Internet, como también libros y cualquier otro tipo de información textual. Con eso, entonces, con todos esos textos, lo que se hace es una tokenización, que sería la etapa siguiente, donde se cortan los textos en palabras, o a veces no tanto, porque puede ser que un token, por ejemplo, sea menos que una palabra. Muchas veces cuando son palabras con prefijos o palabras compuestas, lo que se hace es se cortan y entonces los tokens de esa manera se pueden generalizar más, digamos. Entonces, una vez que tenemos todas esas palabras se transforman en vectores, o sea que lo que entra en realidad a la red neuronal, que es este modelo de aprendizaje profundo, son entidades matemáticas. Esa etapa, que se llama de preentrenamiento, lo que hace entonces es enseñar al modelo. El modelo ahí va aprendiendo estas reglas del lenguaje, donde lo que intenta es poder predecir la palabra siguiente a partir de una cadena de palabras. Eso es lo que hace en su etapa de preentrenamiento.
Después, bueno, vienen diferentes etapas, entre ellas de optimización, donde hay también funciones matemáticas. Y después también puede ser una etapa de ajuste fino, que es donde se les da las características para que sea un chat, por ejemplo, donde es una etapa que es supervisada por humanos y entonces se les da ejemplos con un modelo mucho más pequeño que el modelo principal, pero cómo tienen que responder con cierta amabilidad, con ciertos modismos, bueno, las características que tiene una conversación. Eso se da entonces en una etapa que se llama de ajuste fino. Y después finalmente, bueno, eso se itera muchas veces, son procesos realmente que son complejos, pero por supuesto que la última etapa va a ser de evaluación y, bueno, y cantidad de pruebas que hay que hacer. Bueno, con respecto a fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, creo que es importante esto porque fue una de las discusiones, mejor dicho, una de las discusiones que más importancia han tenido en este último tiempo respecto de las capacidades, las habilidades de los alumnos, esto ya respecto de la educación, ¿no? Si realmente por el hecho de que el chat dé toda la respuesta enlatada, ya digamos ya todo resuelto, entonces, bueno, una de las grandes preguntas es si eso no terminará siendo realmente perjudicial en cuanto al pensamiento crítico e incluso la creatividad. Entonces, nosotros tenemos posibilidades de usar ChatGPT para este tipo o para generar un tipo de actividad donde se pueda fomentar el pensamiento crítico, donde se pueda fomentar la creatividad. Tenemos que practicarlo mucho. Tenemos que practicar mucho los prompts para obtener realmente respuestas valiosas, pero por ejemplo con respecto a la creatividad podemos nosotros como docentes plantear o pedir a ChatGPT que por ejemplo nos dé ejemplos creativos sobre algo, que nos proporcione preguntas para hacer a los estudiantes y que realmente los haga como pensar de manera no obvia, digamos, fuera de la caja, ¿no? Ese tipo de cosas, ChatGPT tiene una capacidad importante para hacerlas. O sea, nosotros como docentes le podemos pedir ese tipo de cosas creativas, ideas, para que los alumnos puedan bueno, pensar de una manera más creativa. Pero también lo que podemos hacer es usar al chat para incorporarlo a las clases y que los propios alumnos también lo utilicen de forma creativa. Como por ejemplo podría ser una especie de lluvia de ideas, donde en vez de ser los propios compañeros puede usarse el chat y decir, bueno, supónganse para, no sé, una clase de escritura creativa. Entonces, se puede proponer a los alumnos que se dividan en grupos y que cada uno pida, por ejemplo, que el chat le genere una pequeña historia, una microhistoria o que desarrolle determinados personajes. Entonces, a partir de eso pueden ir cotejando lo que da los resultados de un grupo con otro y ir viendo un montón de ejemplos que por ahí pueden resultar inspiradores y que después los propios estudiantes sean los que con sus propias ideas terminen, bueno, escribiendo en este caso, por ejemplo, un texto o no sé, cualquier otra forma de escritura creativa, ¿no? Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Y con respecto al pensamiento crítico, lo mismo. O sea, por un lado, nosotros
como docentes podemos pedirle al chat determinados contenidos que después, cuando se los brindamos a los alumnos, les estamos por ahí fomentando ese pensamiento crítico. Por ejemplo, sobre un determinado tema se le puede pedir al chat que redacte a lo mejor bueno, no sé, o diferentes puntos de vista, o no sé, diferentes situaciones, diferentes condiciones sobre un determinado tema, y eso al plantearlo a los alumnos que bueno, les va a permitir analizarlo. O sea, nosotros le podemos pedir cantidad de ideas creativas para fomentar el pensamiento crítico, incluso explícitamente pidiéndole que genere actividades o ejemplos de actividades para fomentar el pensamiento crítico. Ahora, con los alumnos también es lo mismo que con la creatividad. Nosotros le podemos pedir en clase a los alumnos, bueno, o a distancia, no sé, mediante un foro, no sé, pero podemos pedirles entonces, por ejemplo, que investiguen mediante el chat diferentes puntos de vista sobre una determinada teoría, por ejemplo. Entonces, van a aparecer esos diferentes puntos de vista y van a poder entonces comparar unos con otros. O podría ser, por ejemplo, si nosotros notamos que hay determinadas creencias, podemos intentar bueno, neutralizar ese tipo de creencias. Supónganse el efecto del cambio climático, la cuestión de la privacidad de los datos en Internet, que la mayoría de los estudiantes piensa que no le afecta, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Bueno, por ahí hacerles actividades o proponerles actividades donde ellos investiguen realmente si esas creencias son ciertas, si son verdaderas. Después, por ejemplo, también otra cosa que podemos hacer es con respecto a argumentos. Podemos darle, o sea, que ellos le den un argumento y que el chat pueda refutar esos argumentos, que les pueda, por ejemplo, indicar cuáles son los principales argumentos en contra, o, por ejemplo, si hay una evidencia científica a favor de ese argumento. Entonces, se puede hacer y se pueden hacer cosas muy interesantes, pero bueno, tenemos que aprender a manejar el chat con los prompts de manera de obtener lo que realmente nosotros necesitamos, ¿no? Bueno, no es fácil responder esta pregunta porque cómo garantizar la equidad y la inclusión, sobre todo en el sistema educativo, cuando pensamos en la inclusión de la inteligencia artificial en el aula. Hay una cuestión que hay que tener clara, y es que con estos chats que existen actualmente, eso ya no tiene solución, porque los sesgos que producen, que ya algunos son bastante conocidos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a cuestiones de género o étnicas, bueno, esos sesgos dependen de los datos con los que se entrenó el modelo. Entonces, esos modelos ya están entrenados, no los van a cambiar. Puede ser que a lo mejor los vayan complementando, pero la etapa del preentrenamiento con esos datos ya eso yo diría que no tiene solución.
La única cosa que podemos hacer al usar ChatGPT es estar atentos a esos sesgos y tratar de identificarlos, de detectarlos y hacérselos ver también a los estudiantes, que ellos traten también de identificarlos. Eso es importante. Cuando le pedimos algo, por ejemplo, pedirle de una manera lo más general posible, para tratar de evitar esos sesgos que van a aparecer permanentemente porque el propio conjunto de datos es el que tiene los sesgos, porque son los mismos sesgos que aparecen cuando prendemos la televisión, donde hay prevalencia por ahí en determinadas profesiones, va a haber prevalencia de hombres, de raza blanca, etcétera, etcétera. Bueno, eso mismo, nosotros vivimos rodeados de esos sesgos todo el tiempo. Entonces, esos mismos sesgos se reflejan después en los modelos. No es que son particulares de los modelos, pasa eso, porque tiene que ver con los datos con los que fueron alimentados. Entonces, es poco lo que podemos hacer, pero sí estar atentos y tratar de detectarlos. Ahora, respecto de, bueno, la solución uno la puede pensar solamente en los casos donde se creen inteligencias artificiales nuevas, desde cero. Ya la Argentina, por ejemplo, hace unos días redactó unas recomendaciones para inteligencias artificiales éticas, lo mismo que, por ejemplo, una declaración también de la UNESCO, que fue una de las recomendaciones también para inteligencia artificial, de las más reconocidas. Ahora, no son reglamentaciones todavía, ni en Argentina, ni creo, no sé si en Europa en este momento ya hay, se está iniciando algún tipo de reglamentación, que es lo que está pidiendo todo el mundo. Pero son simplemente recomendaciones. En el caso de Argentina, y que coincide ampliamente con las recomendaciones de la UNESCO, por ejemplo, contar con equipos multidisciplinarios y diversos para empezar a pensar el proyecto de esa inteligencia artificial. Ya, digamos, como punto inicial, que sean conscientes de esos sesgos. Y después, por supuesto, lo más importante es la selección de los datos con los que se va a alimentar el modelo. Esos datos, bueno, tienen que ser realmente representativos de la población, tienen que ser representativos bueno, no tienen que tener sesgos con respecto ni a raza, ni género, ni religión, ni nivel socioeconómico, ni ubicación geográfica. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta para tratar de hacer entonces modelos que realmente desde cero sean equilibrados y que no contengan los sesgos en su propio set de datos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y después por otro lado también tener sistemas de auditoría permanente, de control permanente, como para evaluar si realmente hay sesgos y en el caso que los hubiere, corregir ese set de datos de manera de neutralizarlos y anularlos, agregando o quitando, depende del caso, datos, ¿no? Y después, por otro lado, no tanto las inteligencias generativas, sino en otro tipo de inteligencia artificial que, por ejemplo, es la que se usa para tomar ciertas decisiones, que son más comunes todavía que las generativas. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de eso, no las vemos, pero hasta para recomendarnos una película ya hay una inteligencia artificial que toma decisiones respecto de qué película nos van a proponer para ver. Pero hay casos que son más serios, que no es una película, que es, por ejemplo, no sé, el otorgamiento de préstamos, de créditos para vivienda, o la asignación de un barrio de vivienda a quien se
se le asigna quiénes son los beneficiarios, o para, por ejemplo, un puesto de trabajo. Bueno, ese tipo de inteligencias artificiales que además tienen un algoritmo, bueno, ese algoritmo también tiene que tener en cuenta esta cuestión de los sesgos, porque el propio algoritmo puede generar los sesgos, no es solamente los datos, sino que en esos casos, por ejemplo, el algoritmo, la persona que crea el algoritmo le puede decir que para los beneficiarios de las viviendas solamente tiene que el algoritmo buscar cuáles son los antecedentes crediticios de esa persona y a lo mejor no tener en cuenta otras cuestiones que son mucho más importantes. Entonces, ahí ya hay un sesgo humano generado realmente por los humanos, pero que es muy común también, ¿no? Entonces, otra de las cosas es la transparencia y la explicabilidad. Eso se refiere a que este tipo de inteligencias artificiales, sobre todo estas que toman decisiones, tienen que ser transparentes y las personas tienen que saber en base a qué esas decisiones son tomadas. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los beneficiarios de un plan de vivienda. Bueno, entonces, las personas, si va a ser una inteligencia artificial, como puede pasar el día de mañana, que eso ocurra, que la que va a decidir quiénes son los beneficiarios, bueno, tiene que ser transparente. O sea, las personas tienen que saber qué factores van a tener en cuenta para otorgar o no el beneficio de la vivienda. Y además la explicabilidad tiene que ver con que esas personas van a tener que tener el derecho a pedir explicaciones de cómo fue ese otorgamiento, por ejemplo, o esa decisión que tomó la inteligencia artificial. Esos, digamos que serían los 4 aspectos que son fundamentales para cualquier tipo de nueva inteligencia artificial que se pueda crear. Bueno, con respecto a esto, lo que podemos decir como conclusión, bueno, los docentes tenemos que aprender a manejar estas nuevas tecnologías. Los estudiantes ya las están manejando, yo creo que es momento de incorporarlas al aula. Y bueno, veremos en los próximos meses o quizá años las nuevas inteligencias artificiales que realmente puedan superar todas estas limitaciones que tienen estas inteligencias actuales.